Quiero que se ubique en el libro de Romanos capítulo 3. Libro de Romanos capítulo 3, verso 23. Es un texto muy conocido. Amén. Romanos 3:23 es una palabra muy conocida y dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vuelvo y repito, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La semana pasada hablábamos, el tema era hasta la cruz. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Hablaba de que para algunos la cruz representa muerte, para otros dolor, tristeza. Hablar de la cruz es un tema bastante profundo. Sin embargo, cuando hablamos de la cruz, les comentaba que la cruz nos transmite un mensaje muy profundo, el cual muy pocos han entendido lo que sucedió en la cruz. Muy pocos han entendido el mensaje que se proyectó a través de la cruz. Les comentaba que uno de los mensajes que de repente cuando tú entras en algún barrio son unos tenis colgados de los cables, y automáticamente al usted entrar, y si conoce del tema, usted se va a dar cuenta que eso significa o está dándonos un mensaje que en ese lugar hay pandillas, hay venta de drogas. Es decir, son lugares que se identifican, y el que conoce de eso, al ver eso, dice: esto es zona roja, porque eso le envía un mensaje sin necesidad de hablarle. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la cruz y profundizamos, vamos a entender que en la cruz se proyectó un mensaje tan profundo que muy poco de nosotros hemos entendido y muy pocas personas lo han entendido, y creo que es importante porque de allí depende lo que nosotros somos hoy. Entonces les hablaba de hasta la cruz porque hay un antes y hay un después. Yo les comentaba que hay un antes de la cruz y un después de la cruz. Y el hablar de antes de la cruz es hablar de todo lo que sucedió y todo lo que se practicaba para nosotros poder lograr tener una comunión con Dios. Les hablaba del sacrificio, de todo lo que vivió y sufrió Jesús para poder llegar a la cruz del Calvario. Pero cuando llegamos aquí a Romanos 23, es uno de los textos muy claves, porque nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto nos lleva a un origen, y el origen al cual nos traslada este texto es al origen de la creación del hombre. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos encontramos que en el libro de Génesis Dios formó, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso en el huerto del Edén y lo dio para que lo labrara, lo trabajara, lo cultivase, se multiplicara y fuera de bendición sobre la faz de la tierra. En Adán estábamos todos. Adán era un hombre corporativo, todos venimos de Adán. Así que el plan de Dios para con Adán era que Adán se multiplicara sobre la faz de la tierra y fuera de bendición para el resto de las naciones, porque de Adán venimos todos. Pero el estar allí y entender la profundidad de lo que sucedió en el huerto del Edén, muy poco le han dado esa importancia, ya que como Adán era un hombre corporativo y lo que Adán hiciera a nosotros nos bendecía o nos perjudicaba. Y ya usted conoce el contexto del resto de la historia. Sabe que Adán pecó, Adán le falló a Dios, y ese pecado fue transmitido de generación en generación. Al haber pecado, dice la Biblia que entró ¿qué? El pecado a la humanidad. Y por entrar el pecado a la humanidad, entraron una serie de situaciones de
de acontecimientos que hasta el día de hoy nosotros estamos viviendo aún las consecuencias de las decisiones que se tomaron allí en el huerto del Edén. Entonces, es decir que cuando hablamos de antes de la cruz y hablar del origen, entonces en el origen el hombre tenía una comunicación con Dios directa. Es decir, Adán hablaba directamente con Dios. Había una comunicación muy personal antes de que desobedeciera a Dios. Inclusive cuando usted lee el libro de Génesis se encuentra que Dios le dice que de todo puede comer menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Es decir, había una comunicación. Luego que Adán peca, entonces se rompe la relación. Se rompe la comunicación entre Dios y el hombre. Y es allí donde nos dice en el libro de Génesis, el capítulo 3, verso 17, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, de ahí vemos cómo empieza a desarrollarse una serie de acontecimientos a raíz de lo que el hombre hizo. Todo esto era antes de la cruz. Entonces se rompe la comunión, se rompe la relación de Dios con el hombre. El hombre no puede comunicarse con Dios como lo hacía antes. Ya no puede gozar de esa vida plena de Dios. ¿Por qué? Porque automáticamente al hombre pecar, se separó de Dios, se rompe la comunicación y también se rompió la bendición. Es decir, lo que sucedió en el huerto del Edén fue algo tremendo. Sin embargo, cuando vamos allí, el hombre en el huerto del Edén fue creado para ser eterno, para tener vida eterna. El hombre en el huerto del Edén fue creado y formado no para morir, no para que se enfermara. Es decir, fue creado para que gozara de la bendición, y de lo que tenía Dios fue transmitido a él. Dice que Dios sopló sobre él y todo lo que había en Dios pasó al hombre. Es decir, el hombre fue creado no para que muriera, sino para que viviera eternamente. Pero a raíz de la desobediencia, entonces se corta esa relación, se corta la bendición, y la tierra aún es maldecida por causa del hombre. Y entonces el hombre ya es apartado. Inclusive dice la palabra, cuando usted lee el libro de Génesis, que Dios puso ángeles con espada desenvainada en la entrada del Edén para que el hombre no entrara. Es decir, al romperse la comunicación con Dios, Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén, tuvo que echarlo del huerto del Edén para que el hombre no entrara más. Entonces se rompió la comunicación, se rompió la bendición. Todo lo que el hombre iba a hacer sobre la faz de la tierra, dígale que está a su lado, se rompió. Y tanto así que aún la identidad del hombre se perdió. Porque lo que en algún momento fue creado para que fuésemos hijos, aún hasta eso se perdió. Y eso lo encontramos más adelante en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 12, y usted lo va a entender más adelante. Entonces vemos que todo lo que allí había y lo que Dios había preparado para el hombre, entonces el hombre lo convirtió en una tragedia. Y tanto así que el pecado, en el momento que el hombre desobedece a Dios, se introduce el pecado, y el pecado arroja una serie de consecuencias fatales para la humanidad. Lo primero que entra es la muerte. Y en el capítulo 4 del libro de Génesis usted se da cuenta que el primer muerto que aparece allí en el libro de Génesis se llama Abel. ¿Todo por causa de qué? Del pecado. Y vemos que Caín mató a Abel, su hermano. Entonces toda esa serie de acontecimientos pasaron de generación en generación, y ya no solamente pasó la muerte, sino que viene la enfermedad, la maldición, y todo eso fue transmitido de generación en generación. Ahora yo quiero en esta noche explicarle
brevemente qué fue lo que pasó allí, porque cuando hablamos de la muerte, quiero hacerles esta pregunta y quiero que me sea sincero en esta noche. ¿Cuántos tipos de muerte hay? Y no estoy hablando de muerte de accidente, no. Les voy a ayudar. Una es la muerte física. La otra. ¿Y la otra? Que se lo dijo la pastora Carmen. Pero tenemos, escúchame bien, 3 tipos de muerte que fueron introducidas automáticamente cuando el hombre peca. Número 1, la muerte física, lo vemos allí cuando Caín mató a Abel. Número 2, vemos la muerte espiritual. Y número 3, la muerte eterna. Es decir, el hombre fue creado para vivir eternamente, pero a raíz del pecado, entonces ahora pasó a ¿qué? La condenación de una muerte eterna. Todo esto, ¿por qué razón? Por causa del pecado. Ahora quiero hablarles rápidamente de lo que es la muerte física. Porque el hablar de muerte, déjeme decirle, la muerte es un estado de separación. Es decir, si hablamos de la muerte física, es donde el cuerpo es separado del alma y el espíritu. Lo que se entierra es el cuerpo. Pero el alma y el espíritu, escúcheme bien, vuelve a Dios, que es el que da la vida. Porque Dios es el dador de la vida. ¿Y el cuerpo va a dónde? Al polvo de donde es. Del polvo eres y al polvo volverás. Esa es la muerte física. Todos la hemos vivido, todos la hemos sufrido aún. La muerte de algún familiar. Y eso trae dolor. Entonces sabemos que la muerte física es real y existe. ¿Sí? Y todo esto fue a causa de ¿qué? Del pecado, de la separación que hubo allá en el huerto del Edén del hombre para con Dios. Entonces automáticamente se produjo la muerte física. Y Romanos 5:12, cuando usted lee el libro de Romanos, el capítulo 5, se encuentra allí con todo lo que el apóstol viene hablando. Y en el verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró? Por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. Y la muerte entró por un hombre y se multiplicó. Entonces dice, así como, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay quienes creen que el morir físicamente se acaba todo. Escuchen bien. Hay gente que dice, bueno, después de que murió, ahora que descanse en paz. Eso es lo que se le ponen a todas las tumbas y eso es lo que se dice cuando alguien muere. Pero la pregunta es, ¿será que en realidad esa persona irá a descansar en paz? Hay muchos que creen que no hay vida después de la muerte. Y yo quiero decirles que hay vida después de la muerte. Que lo que murió, lo que se separó fue el cuerpo. Pero la vida continúa aún eternamente. La muerte eterna y la vida eterna también. Y Jesús lo dijo:
la muerte física, muchos creen que allí terminó todo. Y la respuesta de muchos es: ¿cómo sé yo que hay vida después de la muerte si nadie ha venido de allí para decir algo? No sé si a usted le han dicho eso. ¿Cómo sé yo? Eso lo inventaron ustedes los evangélicos. ¿Y cómo sé yo que hay vida después de la muerte? Pues tan sencillo. Si tú crees en la palabra de Dios y crees lo que está escrito allí nos lo dice todo. Esto no es un invento del hombre. Esto es lo que nos dice Dios a través de las Escrituras. Ahora bien, lo importante no es que la persona se muera físicamente. No. Lo más importante es que sepa a dónde va a ir. Porque si no sabe a dónde va a ir después de la muerte, déjeme decirle que eso es tremendo. Pero lo más tremendo no es la muerte física, aunque duele. Escúcheme bien. Lo más doloroso no es la muerte física, aunque duele. Lo más doloroso es la segunda muerte, la muerte espiritual. Y cuando hablamos de la muerte espiritual, hablamos que la muerte es un estado ¿de qué? De separación. Es decir, cuando hablamos de la muerte espiritual, hubo algo que hizo que nos separáramos de Dios. Hubo algo que hizo que se rompiese la comunión con Dios. Hubo algo que el hombre hizo que la relación entre él y Dios se rompió. Y para entenderlo un poquito, el libro de Isaías, el capítulo 59, verso 2, dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escúcheme bien, hay gente que dice: yo le oro a Dios y Él me escucha. Pero ¿cómo es posible si aquí la Biblia dice que mientras exista una separación entre Dios y el hombre a raíz del pecado, que me explique eso? Quedaron mudos. Si Dios es santo, 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 ¿cómo es que un hombre pecador puede dirigirse a Él y creer que Él está escuchando? Y quizás usted me va a decir: allá yo he orado y Él me ha escuchado. Gloria a Dios. Estamos bajo la gracia. Pero aquí dice que hay una separación del hombre con Dios. ¿Por qué? Por causa de la iniquidad y del pecado. Y cuando el hombre vive sumergido en la iniquidad y en el pecado, que dice que Dios aparta su rostro para no oírlo, entonces allí es donde comienza la muerte espiritual. Y hoy en día déjeme decirle que hay muchos que creen que están bien con Dios, pero están muertos espiritualmente. El hecho de usted venir a una iglesia no significa que su relación con Dios esté bien. Porque su relación con Dios se mide de acuerdo a la intimidad que usted tenga con Él. Y es bueno venir a la iglesia, gloria a Dios, porque la Biblia lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero también dice en el Salmo 133 que Dios envía bendición y vida eterna cuando nos reunimos. Es decir, hay una promesa. Pero esa bendición no solamente se alcanza aquí. Esa bendición y esa comunión tiene que tenerla usted en la intimidad, en su casa, en el trabajo, en la calle, en el autobús, en la universidad, en la escuela, donde quiera que esté. Usted debe mantener esa relación con Dios a través de la intimidad con Él. Y muchos dicen: voy a la iglesia a buscar a Dios. Amén, sabemos que Dios está aquí. Pero no solamente puedes tener una intimidad aquí con Él.
La Biblia dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en lo secreto. Y el que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Me está llamando, me está diciendo que debemos tener una intimidad para que Él se manifieste, para que Él se glorifique. Y no pretenda que Dios se glorifique en tu vida cuando no tienes una vida de intimidad con Él. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la gente quiere vivir de las bendiciones y de los milagros de Dios. Pero cuando uno le habla que es preferible que se queden con el que hace los milagros y no con el milagro, la gente se va. Pero quiero decirle en esta noche: los milagros no son eternos, los milagros se acaban. Los que resucitaron murieron una vez. Todos los que murieron y resucitaron cuando Jesús en la cruz murió, y dice que hubo un estruendo, que las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y mucha gente resucitó. Déjeme decirle que esos se volvieron a morir. Porque los milagros no son eternos. Eterno es el hacedor de los milagros. Y quiero decirle en esta noche que si usted se va en busca del hacedor de los milagros, entonces tu vida va a ser diferente, tu condición va a ser diferente. Entonces el problema de muchos es que creen que no están separados de Dios y viven una vida de fornicación, de adulterio, de vicios, de alcoholismo, de drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, y creen que con mencionar el nombre de Dios o con poner una oración en el WhatsApp ya Dios los está escuchando. No, Dios es santo, y tanto fue la santidad de Él que tuvo que sacar al hombre del huerto del Edén. Ahora, esa muerte espiritual, aunque muchos no crean que existe, es real y es tan peligrosa, porque la muerte espiritual te lleva a la muerte eterna. ¿Están aquí? Entonces hay gente que vive su vida light. Viene a la iglesia pero se lo pasa en las discotecas. Viene a la iglesia pero se lo pasa en las fiestas por allí, en las ferias, cuando hay ferias. No sabiendo que esas ferias son dedicadas a Satanás y a los demonios. ¿Están aquí? Porque la Biblia dice que todo lo que se le dedica a un ídolo, a los demonios se le está dedicando. Entonces todas esas fiestas paganas en honor a X se le está ofreciendo es a los demonios. Y muchas personas que vienen a la iglesia se la pasan metidas en esos lugares. Ahora mi pregunta es: si tú tienes identidad para con Dios, ¿qué haces en el lugar de esos? Esto me dice a mí que tu condición espiritual para con Dios no hay una comunión, y por lo tanto lo que hay es una muerte espiritual. Y como hay una muerte espiritual, no hay un temor a Dios. Y mientras no exista un temor a Dios, la gente hace lo que bien le parece, sin darse cuenta que si en algún determinado momento la muerte nos sorprende, gloria a Dios por aquellos que aún en el lecho de la muerte Dios les ha dado la oportunidad de arrepentirse. Pero qué triste es para aquellos que han conocido a Dios y mueren en un accidente, o mueren de repente de un infarto y no les dio tiempo de arrepentirse. ¿A dónde cree usted que iría su alma? Porque déjeme decirle, después de la muerte ya no hay más oportunidad. Después de que usted parta de esta tierra, olvídese que existe un purgatorio. Olvídese que existen oraciones para sacar el alma de allá. Es una mentira que se inventó la Iglesia Católica para poder tener a la gente cautiva allí. Pero la Biblia no me habla a mí de ningún purgatorio. La Biblia me habla a mí de cielo y de infierno, de cielo y tierra. No me habla de un término medio. Y por eso usted tiene que tener claro para dónde va a ir el día que parta de esta tierra. Y
cómo está su relación con Dios. Porque déjeme decirle que la Biblia dice que por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, los tibios no tienen parte. Dios mira con más misericordia a alguien que nunca ha conocido a Dios que a aquellos que han conocido a Dios y viven una vida. Ahora quiero decirle algo. Después de que usted ha conocido la verdad y no quiere caminar en la verdad, si no se arrepiente y se vuelve a los pies de Cristo, déjeme decirle que su vida está corriendo peligro. Y usted dirá, el pastor vino a regañarnos hoy. Pero tengo que decírselo. Porque son temas que muy poco tocamos nosotros. Pero usted tiene que saber en qué condición está su vida si llega en esta noche la hora. Usted no escoge el día ni que nace ni que muere. Conocemos el día que nacemos porque nos lo dicen. Así que mientras usted pretenda creer que tiene la vida asegurada y no tiene a Cristo, está equivocado. Porque nuestra vida únicamente está asegurada en aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. Entonces el pecado que causó una muerte espiritual en la vida del hombre, hubo una separación. Y entonces aquellas personas que no han querido nada con Dios, prefieren vivir una vida ajena a lo que Dios viene hablándole. Entonces corren el riesgo de que si parten de esta tierra, déjeme decirle que entonces viene lo más tremendo, que es la muerte eterna. Y esta muerte es para todas aquellas personas que rechazan a Dios, que rechazan su palabra, que rechazan a su Hijo y que prefieren permanecer en su pecado y en su desobediencia. Ahora bien, Daniel habló de esto. En el libro de Daniel, el capítulo 12, verso 2, Daniel nos dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, el profeta Daniel está haciendo el anuncio de que va a haber una resurrección y va a haber un juicio, y que todos, escúcheme bien, vamos a ser juzgados delante del tribunal de Dios, unos por las cosas buenas y los otros por las cosas malas. Pero todos. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y lo otro más tremendo es que en el libro de Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora mi pregunta es: ¿dónde está inscrito tu nombre? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Aún conociendo los tres tipos de muerte, pero quiero decirles algo: la muerte física es temporal. Porque el Señor nos habla de una resurrección y dice que los que mueren en Cristo, el día de la resurrección, resucitarán primero.
Escuche bien, los que mueren en quién, en Cristo. Por eso es que a nosotros, aunque no es que nos consuele de mucho, pero sí nos da cierto valor y cierta fortaleza de escuchar cuando algún familiar de nosotros parte con Dios. Nuestra consolación en medio del dolor es saber que un día le vamos a ver, que hay una esperanza para los que mueren en Cristo, y es que un día lo que aguardamos, esa fe y esa esperanza, nos vamos a reunir, los vamos a ver. Pero que hay de aquellos que no han querido nada con el Señor. Entonces quiero decirle ahora lo siguiente: todo este tipo de muerte están latentes en la vida de las personas. Pero cuando hablamos hasta la cruz, yo les hablaba de un antes y de un después. Y es que antes de la cruz no teníamos esperanza. Antes de la cruz, el hombre estaba condenado a vivir bajo maldición. Antes de la cruz, el hombre no tenía solución. Aunque Dios intentó por muchos medios tratar de comunicarse con el hombre. Y cuando usted lee el Antiguo Pacto, se va a dar cuenta que se hacían sacrificios para el perdón de los pecados. Se presentaban animalitos para que el hombre pudiera justificarse dentro de lo que cabe por el pecado que había cometido. Y cada vez que cometía un pecado se ofrecía un carnero. Pero eso no podía transformar la condición del hombre, por lo tanto el hombre seguía siendo el mismo cautivo. Seguía siendo el mismo hombre. Lo único que sabía era que si fallaba, tenía que llevar un animalito al sacerdote. Él ponía las manos sobre él y los pecados de la persona eran traspasados a ese animal. Pero todo esto nada más que era una simbología, era una sombra de lo que había de pasar muchos años después. Y por eso quiero decirle que antes de la cruz estábamos separados de Dios a causa del pecado. Pero cuando apareció el hombre, el Hijo de Dios, en la cruz, nos devolvió la esperanza. Amén. Aleluya. Nos devolvió la identidad. Y por eso el libro de Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de volver a ser hijo de Dios. Escúcheme bien, entonces lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, en la cruz, se volvió a recuperar. Amén, aleluya. La maldición que se obtuvo por medio de este hombre en el huerto del Edén, en la cruz hubo un hombre que la cargó. Amén. Por eso antes de la cruz, escuche bien, la maldición estaba sobre el hombre. Antes de la cruz no teníamos esperanza. Antes de la cruz el hombre no podía ser transformado. Fue hasta la cruz cuando aparece el Hijo de Dios en la escena. Entonces allí comienza a cargar todo el pecado de la humanidad. Es allí en la cruz donde aquel hombre fue tratado como el peor de los malhechores. Fue allí en la cruz donde aquel hombre, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, simplemente abrió su boca para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Pero también allí al lado de ese malhechor que la gente creía que era el peor de todos, habían dos más. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Y yo me trasladaba a la escena y ellos dos estaban discutiendo, porque el uno al ver a Jesús allí en la cruz le decía: si tú eres el Cristo, bájate de allí. Otros se burlaban. Escuche bien, mientras Jesús estaba allí en la cruz sufriendo nuestros dolores, mientras Jesús estaba en la cruz sufriendo y pagando el precio que nosotros debíamos pagar por causa de la maldición y de la desobediencia, unos estaban allá abajo jugando dados, repartiéndose sus vestidos, mientras Jesús estaba en la cruz sufriendo. Y uno de los ladrones que estaba allí simplemente lo miró y le dijo, al ver a aquel hombre allí, le dijo: si tú eres, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y salieron estas palabras: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Cuando usted entiende esto, el mensaje de la cruz, entonces se va a dar cuenta que hay un antes y hay un después. Antes estábamos condenados al castigo eterno. Libro de Colosenses capítulo 2 verso 14 dice: y el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, la clamó, la llevó a la cruz. Es decir, todas nuestras culpas fueron sobre él. Y por eso hasta la cruz. Entonces cuando nosotros entendemos allí, aquel hombre llamado Jesús, entonces volvió a recuperar todo lo que el hombre había perdido. Había perdido la vida eterna. Entonces allí en la cruz Él nos vuelve y nos dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y el que a mí me recibe no morirá eternamente, sino que vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y nos devuelve la esperanza. Amén, gloria a Dios. Entonces antes de la cruz no había esperanza. Después de la cruz Jesús nos devuelve la esperanza. Y por eso en el libro de Juan capítulo 11 versos 25 y 26 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces lo que era difícil tener en el antiguo pacto o antes de la cruz, Jesús nos lo devuelve. Por eso ahora yo les decía el domingo pasado, ahora nosotros no tenemos que pedirle a la cruz, tenemos que pedirle ahora oír al que murió en la cruz. Porque el que murió en la cruz es el que tiene el poder de resucitar a los que están muertos. El que murió en la cruz es el que tiene el poder de darnos la salvación y de darnos la vida eterna. Pero no solamente eso, sino que allí también en la cruz nos regaló la sanidad. Escuche bien, Isaías 53 lo profetizó diciendo: molido fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Te quiero decirle, amada iglesia, que los que están en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Y si es una nueva criatura es porque hay un nuevo nacimiento en Cristo. Y si hay un nuevo nacimiento en Cristo, entonces vas a gozar de todas las bendiciones que están en Él. Entonces, si en la cruz Cristo pagó, yo tengo que entender
que hasta la cruz la maldición le alcanzó. Amén. No sé, yo quiero que se Aleluya. ponga de pie en esta noche. Vuelvo a repetírselo, yo quiero que entienda que hasta la cruz la maldición te alcanza. Quiero que entienda que hasta la cruz la enfermedad te alcanza. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche, pero todo lo que se desató antes de la cruz, dice el libro de Génesis 3:15, y allí es donde se desata la profecía mesiánica y la palabra profética más contundente sobre la faz de la tierra. Y es que allí el mismo Dios hace el anuncio que vendría un Salvador. Y aunque ciertamente iba a tener mucha oposición, y aunque el enemigo se iba a levantar en contra de él, jamás el enemigo iba a poder vencerle. Entonces, antes de la cruz no teníamos esperanza. Después de la cruz recuperamos la esperanza, Amén. Aleluya. recuperamos la salvación, recuperamos la vida eterna, nos devolvió la sanidad. Lo que sufrió allí en la cruz, el derramamiento de tu sangre, escuche bien, esa sangre que vertió en la cruz del Calvario nos limpió. Y entonces lo que un día aconteció en el huerto del Edén, que el hombre se separó de Dios y se había roto la comunicación, entonces dice el autor de los Hebreos que ahora por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesús, ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Es decir, es por medio de la sangre de Cristo que ahora podemos tener comunión con Él. Entonces, antes se había roto la comunión, en la cruz se recuperó la comunión. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy soltando en esta noche, pero ¿sabe qué es lo que le estoy soltando? Para gente que cree, para gente de fe. Entonces, si usted cree que la maldición fue hasta la cruz porque Jesús se hizo maldición por nosotros, entonces usted tiene derecho a vivir una vida de bendición. No, yo creo que usted no me está entendiendo. Yo creo que usted no está entendiendo lo que le está diciendo esta noche. Allí en la cruz quedó la depresión. Ay, Señor. Aleluya. Allí en la cruz quedaron los miedos. Allí en la cruz quedó tu pasado. Amén. Allí en la cruz quedó tu sufrimiento. Porque Cristo se hizo maldición. El libro de los Gálatas dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y déjeme decirle que Jesús se hizo maldición por usted y por mí para regalarnos la bendición. Así que cuando usted entiende esto, entonces usted puede decir confiadamente: soy un hombre bendecido. Y las mujeres pueden decir: soy una mujer bendecida. ¿Por qué? Porque Cristo me regaló la bendición en el huerto, allí en la cruz del Calvario. Lo que se había perdido en el huerto de Edén, en la cruz del Calvario, Cristo lo recuperó. Entonces, cuando usted entiende esto, ya a usted se le va el temor. Cuando usted entiende esto, venga lo que venga, usted está tranquilo, que sabe que si parte de esta tierra, pasará a gozar de la verdadera vida eterna. Porque déjeme decir que mientras yo estoy aquí, yo tengo el acceso y el derecho a la vida eterna, porque tengo a Jesús en mi corazón, tengo a Jesús en mi vida. Y si tengo a Jesús dentro de mí, estoy gozando de esa vida eterna, aún aquí en la tierra. Y el día que parta de aquí, voy a la presencia de Dios.
esta oportunidad me dijo, porque era de esas personas que les gustaba jugar a lo caliente y a lo frío. Pero bueno, agarrado de uno de los teólogos muy famosos, que dice que no importa lo que tú hagas, Cristo pagó. Y entonces él se agarraba de allí, de esa opinión teológica, para decir que él podía hacer lo que quería y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Porque el que inscribió su nombre en el libro de la vida no lo iba a borrar. Y ahí es donde yo le dije, respeto tu opinión teológica, pero ponga todo eso de un lado, vamos a la Biblia. Y lo llevé a Apocalipsis y le dije, ¿qué dice allí? Y decía que aquellos que se vuelven en contra de Dios, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces le pregunto, ¿qué vas a hacer? Porque el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted es joven. La paga del pecado o el regalo de Dios por medio de Jesús. Así que usted decide de quién adelante. Pero yo estoy claro que hasta la cruz, allí, Cristo pagó todo. Venció a Satanás y a los demonios. Venció la enfermedad. Nos devolvió la identidad. Nos devolvió el acceso con el Padre. Nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Y nos dotó de todas las bendiciones. Así que, por eso el apóstol dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque él entendió el mensaje de la cruz. Y dijo también, para muchos la cruz es locura. Es decir, para aquellos que no creen lo que está allí escrito, en caso del mensaje de salvación o del evangelio, eres loco. Pero para nosotros, para el que cree, es poder de Dios en Cristo Jesús. Usted aplauda esta noche, que le dé gracias a Él esta noche por el
sé cuál es la enfermedad, pero déjeme decirle que hasta la cruz. Ay, Santo. Hasta antes de la cruz tuvo derecho sobre tu vida. Hasta antes de la cruz Satanás era el dueño, era el que tenía el imperio de la muerte. Pero cuando apareció Jesús y murió, dice que fue a las profundidades y le arrebató las llaves hasta que el que tenía el imperio de la muerte en ese momento, que era Satanás, entonces ya Satanás no domina sobre la muerte. Ay, Santo. Ahora Cristo tiene la llave y él la arrebató. Por eso usted puede declarar esta noche: no moriré, sino que viviré eternamente. No moriré, sino que viviré eternamente. No moriré, sino que viviré para contar la grandeza de Dios. Por siempre, para siempre. Hubo una mujer que se le murió su hermano. Tenía 4 días. El Señor Jesús llega allí y Jesús le dice: tu hermano suscitará. Y la mujer, como conocía la Biblia, dijo: sí, Señor, yo sé que me van a resucitar en los días postreros. Y él le dijo: no, Marta, no, María, porque estaban allí en Lázaro, hermano de Marta y María. Dice: para el que cree todo le es posible. Y le habló a la muerte. Fue cuando dijo: Lázaro, ven fuera, y la muerte tuvo que retroceder y soltarlo. Aleluya. Porque para el que cree, escúcheme bien, todo le es posible. Amén. Ponle la mano que está a tu lado y dile: si tú crees, todo es posible.